A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitado de esta noche es el doctor Orlando Amores Terán, jurista, escritor, ambientalista, pero ante todo un ciudadano ejemplar, un ciudadano responsable. Bienvenido, Orlando. Quiero contigo hacer un repaso muy breve de lo que significó para ti el paso del gobierno de la Revolución Ciudadana, de la mal llamada Revolución Ciudadana, que para mí no solamente ha durado 10, sino 14 años. ¿Qué significa para el doctor Orlando Amores Terán el paso de esta dictadura populista y amoral? Bienvenido, Orlando, buenas noches. Gracias, buenas noches. Definitivamente eso es una década infame, es una década de traición al país, a la patria, a los principios democráticos. Y estos 4 años de escisión, de división, de disidencia, nos han permitido reencontrarnos, reencauzarnos e inclusive llegar al sitio en donde estamos. Mucho a Moreno se lo cuestiona. Luego de un tiempo vamos a ver que él fue un punto fundamental de encuentro con este cauce democrático en el que ahora estamos los ecuatorianos enfrascados y por el cual estamos transitando y esperamos que tenga éxitos el presidente electo Lasso. Creo que esta década infame nos deja un saldo que no podemos nosotros, no tenemos derecho a olvidar. Debemos siempre recordar el cinismo, la mentira, el autoritarismo, el comportamiento dictatorial de esta gente que secuestró palabras para darles una interpretación diversa a la denominación que ellos la utilizaban. Las manos limpias degeneraron en manos pútridas y de latrocinio. Los corazones ardientes establecieron que eran perversos y las mentes lúcidas la miseria humana en la mejor expresión. Fue una década nefasta para el Ecuador que tenemos la obligación de siempre recordarla para que nunca más vuelva el Ecuador a esa época y a ese tipo de tiranos cínicos, mentirosos, rateros, vinculados con el narcoterrorismo internacional, que en este instante está haciendo las suyas en Colombia. Ya lo hizo en el 19 en Ecuador y también lo hizo en Chile y se apresta a tomar Chile de un zarpazo con una constituyente e instaurar una constitución similar a la nuestra. Atroz. Es interesante lo que tú anotas. Tú haces una diferenciación entre lo que significó los 10 años de esa dictadura populista y amoral y estableces que la historia sabrá juzgar de una manera diferente la conducta
del licenciado Moreno Garcés, que desde tu punto de vista determinó su apartamiento, sus espaldas al grupo que le llevó al poder, determinó el abrir caminos para el encuentro de este nuevo cauce democrático. ¿Tú así lo ves? Sí, definitivamente pienso que fueron 4 años de amortiguamiento entre la triste historia de una década infame y el transcurrir del tiempo para llegar a donde estamos posicionados en este momento, a reinaugurar una democracia sin dejar de entender que venimos de la más atroz de las dictaduras cínicas y del atrocinio institucionalizado. Sin duda, América. Sin duda. Porque esto no es aislado. Es así. Esto no es aislado. Es así. El sujeto aquel que tuvo el mandato durante 10 años es un peón del Foro de Sao Paulo. Es un peón de una organización criminal vinculada al narcoterrorismo, que es la que está manejando los hilos de la política e interfiriendo el ejercicio y curso normal de la democracia en América. E inclusive se dieron el lujo de interferir en las elecciones de Estados Unidos. No hay que olvidarse que aquel canalla de la historia que se ha apropiado del poder en Venezuela saludó a Biden como el camarada Biden. Felicitaciones, camarada Biden. Peligrosísimo. De alto peligro. El 11 de abril el pueblo ecuatoriano estuvo al filo del precipicio y logramos un pronunciamiento de responsabilidad patriótica, digo yo, con la democracia, con las libertades, con un cauce de normalidad. Pero ciertamente existe casi una mitad del pueblo ecuatoriano que todavía apostó por esa falsa revolución ciudadana. Yo creo que solamente el éxito del gobierno de Guillermo Lasso puede arrinconar a esa falsa propuesta. ¿Cómo lograr el éxito de Guillermo Lasso y cómo contribuir a ese éxito desde la esfera ciudadana? Absolutamente sencillo, absolutamente sencillo. No habrá éxito por más que se recupere la economía nacional, que la va a hacer, porque creo que el presidente Lasso es una persona que entiende de aquello, pero no tendrá éxito por más que genere empleo. ¿Qué lo va a hacer? Porque para él va a ser más fácil realizar esa acción. Tiene experiencia. No va a tener éxito el que baje tasas de interés, aranceles. No. El único éxito que tendrá el presidente Lasso es cuando desconstitucionalice el narcocomunismo, el narcoterrorismo impuesto en Montecristi. ¿Cómo hacerlo? Fácil. Con 6 preguntas. Orlando, 6 preguntas permíteme poner en contexto. El doctor Amores Terán, junto con un colectivo de Santo Domingo de los Áchilas, presentó en la Corte Constitucional una propuesta de consulta popular que precisamente apunta a lo que ya nos estaba señalando, a establecer mediante 6 preguntas concretas una rearquitectura del Estado. Por favor, Orlando, haznos un recuento de lo que significa esto, que de paso ya fue calificado como algo que tiene que ver con la constitucionalidad, con las normas previas que debieron cumplir para hacer este trámite en la Corte Constitucional. Sí, efectivamente fuimos los dos, Patricio y yo, con este colectivo santodominguense, quienes patrocinamos esta idea de pedir una reforma
de pedir una reforma constitucional a propósito de que se eliminen las funciones creadas en Montecristi, se elimine la función electoral, se elimine la función de transparencia y control social, se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se sustituya la Asamblea Nacional por un Congreso Nacional bicameral integrado por un senador y un diputado por provincia, se modifique el Consejo Nacional Electoral por un Tribunal Supremo Electoral integrado por los delegados de las organizaciones políticas, todos, porque ahí se autocontrolan, se elimine la forma de designar el Consejo de la Judicatura actual a fin de que sea a través de ternas enviadas por las facultades de jurisprudencia de las 5 universidades mejor puntuadas en el Ecuador, y se elimine ese mamotreto territorial de las regiones que quitaron, restaron, impidieron la autonomía administrativa de las provincias, lógica organización político-administrativa que representa la historia, los vínculos comerciales, económicos, familiares de una región. Esto está admitido por la Corte Constitucional mediante un dictamen, el 719 RC 19. Desde el 2019 nos vino la pandemia, no recogimos firmas, no las íbamos a recoger, no nos interesaba recoger, porque el trámite era recoger las firmas, que la califique el Consejo Nacional Electoral, remitirlas a la Asamblea Nacional y que la Asamblea sea la que tramite la reforma constitucional. No la iba a tramitar, no la va a tramitar. Ahí no hay civismo, ahí no hay patriotismo, ahí hay componenda. Ahí hay componenda ruin, dando la espalda a los intereses del pueblo ecuatoriano. Así es. Por lo tanto, nosotros siempre pensamos, era nuestra estrategia, la tuya y la mía, como abogados, de perurgir, exigir al presidente de la República en funciones que disponga, porque así dice la Constitución, que ordene, porque así dice la Constitución, es hecha para eso, es hecha para que el presidente haga lo que le venga en gana, disponga al CNE, convoque a consulta popular, y le pedimos a presidente Moreno que lo haga, no lo hizo, pasó el tiempo, hoy le estamos perurgiendo por todas las vías y por todos los medios lícitos y a través de todos los contactos al presidente electo que lo haga. Es el único mecanismo por el cual autonómicamente él logra desembarazarse, él logra sacudirse de ese dogal pestilente, atroz, que le quiere poner la Asamblea Nacional y así que le va a poner, si es que él pretende generar, entre comillas, gobernabilidad. No, eso es una trampa. Carecen de mérito patriótico, mérito cívico. La gobernabilidad la damos nosotros, los ciudadanos que votamos por él. Él debe estar muy preocupado en traicionar nuestra confianza. Votamos por él, muchos, no porque somos lacistas. Así es. Muchos votamos por él. Lo que pasa es que no tiene tiempo y tiene que hacerlo rápido. Y si pregunta a las 6 que ya están dictaminadas y al pie de página de cada pregunta y argumentación dice aprobado mediante dictamen 719 RC 19, el ponente de la Corte Constitucional en 24 horas lo va a aceptar, porque no puede decirle aceptamos a los ciudadanos de Santo Domingo patrocinados por Gijón y Amores, pero a usted no le vamos a aceptar, presidente Lazo. No lo pueden hacer. Así es, Orlando. Erga omnes, es un dictamen con obligatoriedad general. Entonces, en este momento, el presidente puede tomar esas 6 preguntas y esa consulta está en 2 meses. Así es. Millones. Orlando, yo tengo esperanza en que el presidente electo Guillermo Lasso, una vez que revise el texto que fuera materia de nuestro planteamiento
a la Corte Constitucional, y una vez que fue calificada la constitucionalidad de esa propuesta, aspiro a que la sepa implementar de manera urgente. Resulta inaceptable, bajo todo punto de vista, que la actual Asamblea Nacional, conformada en su gran mayoría por nuevos elementos, entra a practicar la vieja política pestilente ciertamente del toma y daca. ¿Cuánto me das por mi voto? Yo voy a estar aquí o en esta otra función o en el CAL, dando, como tú lo has dicho de manera acertada, las espaldas a los intereses nacionales, dando definitivamente las espaldas a las necesidades históricas del país. No hemos escuchado una sola propuesta legislativa y peor, de orden fiscalizatorio. Lo único que se ve es una danza inescrupulosa de lo que significan las ambiciones y las vanidades. ¿Tú crees, Orlando, que implementando la consulta popular con el texto que ya fuera aprobado en la Corte Constitucional se puede dar un vuelco y se le va a permitir realmente gobernabilidad con una moderna construcción de un sector parlamentario con dos cámaras, la Cámara de Diputados y la de Senadores, y limpiando definitivamente el escenario de esta vieja práctica política? Absolutamente, absolutamente, es que es lógico y tiene que hacerlo ya, en el primer decreto ejecutivo, para que la Corte Constitucional en 48 horas le devuelva admitiéndole las preguntas, porque además ya están dictaminadas, e inmediatamente instaure el CNE la convocatoria y establezca qué fecha va a ser la consulta, porque tiene que aprovechar su triunfo y tiene que consolidar su triunfo, y ese es el modo más idóneo de reafirmar su triunfo, de afianzar su triunfo, porque el momento que le convocan a consulta popular con estas preguntas que la mayoría de las personas han pedido que se sustituya esa asamblea, que se elimine ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se establezca el modo como se designa el Consejo de la Judicatura. El momento que estas preguntas estén a criterio del pueblo, el pueblo va a votar que sí, eso le va a afianzar a él. Y ya la Corte tiene un diagrama de cómo quedaría el Congreso bicameral con un senador y un diputado por provincia. Entonces, él va a tener una mayoría en la Cámara del Senado y una mayoría posiblemente en la Cámara de Diputación, con la cual allí sí puede sentarse a conversar los grandes problemas del país, porque será otra la visión del país con ese tipo de legisladores, siendo el mismo pueblo. Sin duda. Siendo el mismo pueblo, el tema... siendo nosotros mismos, pero cambiarán porque la corriente ideológica que se impondrá en ese nuevo Congreso será diversa a la actual. Es así. Estará menos contaminada del narcoterrorismo que influyó 10 años e inclusive se mantuvo amortiguado 4 años más. Así es, Orlando. Es imperativo que él convoque a consulta popular inmediatamente y solo con esas preguntas. Después podrá hacer la otra. Que no tenemos dinero. Se gastaron 108 mil millones en la constituyente de Montecristi, 36 en el referéndum aprobatorio y 35 solo en propaganda. Por favor. Así que gastarse 36 en esta consulta para enderezar el país y realmente ahí sí afianzar el triunfo de Lazo, porque no lo tiene afianzado. Hay 4.100.000 sujetos que todavía claman por el narcoterrorismo, piensan en el narcoterrorismo, creen en los narcoterroristas que destruyeron este país en la década infame. Por lo tanto, es el mecanismo de afianzamiento que el presidente Lazo debe utilizar. Definitivamente estoy de acuerdo.
Y mucho más... Peligroso para él mucho y peligroso más, para el país. Estoy totalmente de acuerdo. Mucho más cuando vemos en Colombia cómo se exacerban los ánimos y cómo una agenda que comienza como reacción legítima a medidas impopulares o inconvenientes o inconsultas es ese tipo de manifestación infiltrada por los intereses de la narcoguerrilla, por los intereses más bien de políticos inescrupulosos que quieren golpear el sistema democrático. Eso vamos a vivir en el Ecuador en forma permanente, porque ahí está vivo el correato, ahí está, con la falsa propuesta de lograr gobernabilidad y diciendo además que hay que hacer un paréntesis, que hay que parar con la persecución judicial cuando ellos fueron los que instrumentalizaron todo tipo de persecución dictatorial. Yo no les creo una sola palabra. Lo grave de esto es que también se ve coqueteos con los social cristianos y se ve que están avanzando en esa dirección. Yo creo que el único mecanismo que le va a quedar al gobierno democrático de Lasso es echar mano precisamente a la consulta popular y tiene la herramienta de la que hemos hablado. Sí, definitivamente es la forma como se sacude de la posibilidad de ser extorsionado por esta banda criminal, que ya empieza a difundirse en la actual asamblea. En Perú acaban en este momento, en este instante, de incautar cientos de armas automáticas y municiones que iban a favorecer los movimientos que sostienen a este candidato senderista Castillo en el Perú. Esto no es aislado, se están tomando América. Si el presidente Lasso no llama a consulta en su primer decreto ejecutivo, solo con las 6 preguntas que ya están admitidas por Corte Constitucional, así es, y desconstitucionalizan el andamiaje narcoterrorista instaurado en Montecristi, nos pasará lo que a Macri en Argentina, nos pasará lo que le pasó a Áñez en Bolivia. Esto es importante hacerlo. Esto es trascendental hacerlo, para inclusive dotar a la fuerza pública de los instrumentos, de las garantías que le permitan recuperar la normalidad cuando estos grupos narcoterroristas, aquí no hay movimientos de izquierda. La izquierda se quedó en la socialdemocracia y la socialdemocracia no está actuando. Aquí hay narcoterrorismo, terrorismo, y con el terrorismo no se conversa, con el terrorismo no se hace ningún tipo de negociación. Al terrorismo hay que neutralizarlo. Y bien por la designación del ministro de Defensa en la persona del contraalmirante Donoso, ojalá él reeduque a la Fuerza Armada en contrainsurgencia, para que entiendan que no hay políticos de izquierda populistas. Aquí hay narcocomunistas vinculados al narcoterrorismo. Y al terrorismo, la fuerza pública debe verle como su enemigo natural. No se puede cuadrar frente a un terrorista. No le puede dar honores a un terrorista. Por favor, si es que esto no lo hacen, tenemos perdida la batalla. Porque tenemos que trabajar inmediatamente, ser responsables, organizarnos en frentes de defensa de la libertad, permanentemente darle al pueblo ecuatoriano argumentos de patriotismo, de rescate de la dignidad nacional, de defensa de los bienes nacionales, de los bienes públicos y de los bienes privados. Hay que reformar este código orgánico penal, hay que reformarlo. Debe haber una norma simple y sencilla: no comete ninguna infracción el agente de la autoridad o el miembro de la fuerza pública o el ciudadano en ejercicio de derechos que mata o hiere en defensa de su integridad, de la integridad de su familia,
de la integridad de sus bienes o en defensa de bienes o personas públicas o privadas. Ojo, si no hacemos aquello, el terrorismo cuenta con instituciones que pagamos nosotros, los ciudadanos indefensos, cuenta con defensorías populares, cuenta con defensorías del pueblo que están a sus órdenes para evitar, eliminar, socavar a la fuerza pública y su accionar y reivindicar los actos terroristas. Gracias. No existe un defensor público o defensor del pueblo que inicie acciones contra los sujetos que vandalizan, destruyen bienes públicos y bienes privados, incendian vehículos, aterrorizan a la población indefensa. No, pero sí existen con actos de demandas por lesa humanidad contra la fuerza pública que está defendiendo los intereses de la sociedad. Estos organismos de defensa popular, defensa del pueblo, son organismos que instauran la inseguridad ciudadana. Agradezco al doctor Orlando Amores Terán por su contribución al programa de esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano,